Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Soy su anfitrión y estoy emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismes, revelaciones y por supuesto, mucho drama. Y hoy, amigos, tenemos un tema que créanme, los dejará con la boca abierta. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar sobre la rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La relación entre estas dos megaestrellas turcas, que nos cautivaron con su química explosiva en Erkenci Kuş, no siempre fue color de rosa fuera de la pantalla. Y hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones, los rumores y los detalles que han mantenido a los fans en vilo durante años. Prepárense para descubrir secretos que quizás desconocían, porque hoy destapamos la olla. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta historia fascinante, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para los que quizás estén menos familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman es un actor turco de renombre internacional, conocido por su carisma, su físico impresionante y por supuesto su talento actoral. Ha protagonizado éxitos como Dolunay y Bay Jail, pero sin duda, su papel como Can Divit en Erkenci Kuş lo catapultó a la fama mundial. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su porte elegante lo convirtieron en el galán soñado por muchas. Además de su trabajo en televisión, Can ha participado en proyectos cinematográficos y ha sido imagen de importantes marcas, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía y del mundo. Su determinación y su profesionalismo lo han llevado a perfeccionar su técnica actoral, lo que le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico empedernido hasta el hombre de acción. Y hablando de Erkenci Kuş, ahí es donde entra Demet Özdemir. Esta talentosa actriz, cantante y bailarina turca conquistó corazones con su papel de Sanem, la soñadora y alegre protagonista de la serie. Su química con Can Yaman fue tan intensa que trascendió la pantalla, generando rumores y expectativas entre los fans. Demet, con su carisma natural, su sonrisa contagiosa y su talento para la comedia, encarnó a la perfección a Sanem, una joven que persigue sus sueños con determinación y optimismo. Además de su habilidad actoral, Demet es conocida por su estilo elegante y su versatilidad como artista. Ha participado en campañas publicitarias, ha lanzado sencillos musicales y ha demostrado su talento en el baile, consolidando su estatus como una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Su cercanía con sus fans, su naturalidad y su compromiso con causas sociales la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Erkenci Kuş fue un fenómeno. La historia de amor entre Can y Sanem, sus encuentros, sus desencuentros, la intensidad de sus miradas, todo contribuyó a que la serie fuera un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos románticos, cautivó a audiencias de todas las edades. La serie exploró temas como el amor, la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad, conectando con el público a un nivel emocional profundo. La cuidadosa producción, la ambientación en Estambul y la banda sonora pegadiza fueron elementos clave para el éxito de Erkenci Kuş. La serie no solo impulsó la carrera de sus protagonistas, sino que también contribuyó a la popularización de las series turcas en todo el mundo, abriendo las puertas a nuevas producciones y a un mayor reconocimiento de la industria del entretenimiento turca. Y como suele ocurrir, la química entre los actores principales se tradujo en un enorme interés por su relación fuera de la pantalla. ¿Eran novios? ¿Había algo más entre ellos? Esa fue la pregunta del millón. La cercanía entre Can y Demet en las escenas de la serie, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, generaron especulaciones y expectativas entre los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores y teorías sobre su relación. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada declaración, buscando pistas que confirmaran o desmintieran su romance. La prensa rosa también contribuyó a alimentar la curiosidad, publicando artículos y entrevistas que mantenían viva la llama de la especulación. La atención mediática constante y la presión de los fans añadieron una capa extra de complejidad a la situación, dificultando la posibilidad de mantener una relación en privado. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una relación entre Can y Demet eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada declaración en busca
A de pistas. Y aunque ambos negaron inicialmente estar saliendo, la tensión y la cercanía entre ellos eran evidentes. Incluso se especuló con que vivían juntos. La negación inicial de ambos actores alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Los fans, que anhelaban ver su amor reflejado en la vida real, interpretaban cada negación como una estrategia para mantener su relación en secreto. Las redes sociales se inundaron de memes, vídeos y compilaciones que analizaban cada detalle de su interacción. La prensa rosa, por su parte, publicaba artículos que sugerían pistas y detalles sobre su supuesta relación. La atención mediática constante y la presión de los fans crearon un ambiente propicio para la especulación y el rumor. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Se dice que la relación entre Khan y Demet se fue deteriorando. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones que nos dejarán boquiabiertos. Las razones detrás del supuesto deterioro de la relación son múltiples y complejas. La fama, la presión mediática, las diferencias de personalidad y las aspiraciones profesionales pudieron haber contribuido a la fractura. Los cambios en el comportamiento de Khan y Demet, las indirectas en las redes sociales y las declaraciones en entrevistas alimentaron la especulación sobre una posible ruptura. La falta de comunicación y la incapacidad de resolver los conflictos pudieron haber deteriorado la relación. La distancia emocional y la pérdida de confianza pudieron haber contribuido al distanciamiento. Una de las primeras señales de que algo no iba bien fue la actitud de Can Yaman después del final de Erkenci-Kuş. En lugar de disfrutar del éxito de la serie y de su relación con Demet, Can decidió tomarse un descanso de la actuación, centrándose en otros proyectos y viajes. Esto, por supuesto, generó especulaciones y rumores sobre una posible ruptura con Demet. El hecho de que Can decidiera tomarse un tiempo alejado de la actuación y de los focos mediáticos generó sorpresa y desconcierto. Los fans se preguntaban si esta decisión estaba relacionada con su relación con Demet, si se sentía agobiado por la fama o si simplemente necesitaba un descanso. La prensa rosa interpretó esta actitud como una señal de que algo no iba bien entre ellos. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre las posibles razones detrás de su decisión. La falta de comunicación y la evasión de preguntas por parte de Can alimentaron aún más la especulación. Pero la mecha que encendió la bomba fue una serie de declaraciones cruzadas, indirectas y mensajes subliminales que ambos actores compartieron a través de redes sociales y entrevistas. Can, por ejemplo, hizo comentarios sobre la necesidad de proteger su vida privada y de evitar relaciones superficiales. Demet, por su parte, habló sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación, y sobre la necesidad de alejarse de las personas que no la valoran. Los mensajes en redes sociales y las declaraciones en entrevistas fueron interpretados como indirectas y reproches mutuos. Can y Demet parecían estar enviando mensajes cifrados a través de sus palabras, alimentando aún más la especulación sobre su relación. La falta de claridad y la ambigüedad de sus declaraciones generaron controversia y debate entre los fans. La prensa rosa interpretó estos mensajes como una señal de que la relación había llegado a su fin. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Existen varias versiones de la historia, y cada fan tiene su propia opinión. Las diferentes versiones de la historia reflejan la complejidad de la situación y la dificultad de conocer la verdad absoluta. Los rumores y las especulaciones se basan en interpretaciones subjetivas de los hechos, en la información filtrada por fuentes anónimas y en la propia imaginación de los fans. Cada fan tiene su propia versión de la historia, influenciada por sus preferencias personales, sus creencias y su interpretación de los hechos. La falta de confirmación oficial de ninguna de las versiones alimenta la especulación y el debate. Una de las teorías más populares es que la fama y el éxito de Erkenci-Kuş afectaron negativamente a la relación. La presión mediática, la atención constante de los fans, la falta de privacidad, todo esto pudo haber contribuido al desgaste de la pareja. La fama y el éxito repentinos pueden generar estrés y ansiedad, afectando la salud mental y emocional de las personas involucradas. La constante exposición mediática y la falta de privacidad pueden dificultar el mantenimiento de una relación estable y saludable. La presión de los fans y las expectativas del público pueden generar conflictos y tensiones. La incompatibilidad de personalidades y aspiraciones puede agravar los problemas. Otra teoría sugiere que las diferencias en sus personalidades y sus aspiraciones profesionales fueron un factor clave.
Se dice que Can Yaman en ese momento estaba más enfocado en su carrera internacional y en explorar nuevos horizontes, mientras que Demet estaba más centrada en su carrera en Turquía. Las diferencias de personalidad y las aspiraciones profesionales pueden generar conflictos y tensiones en una relación. La falta de comunicación y la incapacidad de llegar a acuerdos pueden agravar los problemas. La divergencia de intereses y la falta de metas comunes pueden debilitar el vínculo emocional. Las diferentes prioridades y la falta de apoyo mutuo pueden afectar la estabilidad de la relación. Pero quizás la declaración más impactante y que generó mayor controversia fue la que se atribuye a Can Yaman en una entrevista. Según los rumores, Can habría dicho que Demet no era una persona con la que pudiera mantener una relación seria y duradera, y que su relación se limitaba a la química profesional y al interés mediático. La supuesta declaración de Can, de ser cierta, habría sido una dura crítica a Demet y a su relación. La declaración habría revelado una falta de compromiso y de sentimientos genuinos por parte de Can. La declaración habría generado controversia y debate, dividiendo a los fans y generando acusaciones y críticas. La declaración habría afectado la imagen pública de Can y su relación con Demet. La falta de confirmación oficial de la declaración alimenta la especulación y el morbo. Imaginen el revuelo que causó esa declaración. Los fans de Demet se sintieron traicionados y decepcionados. Los fans de Can se dividieron entre los que lo defendían y los que lo criticaban. Y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y acusaciones. El revuelo generado por la supuesta declaración de Can refleja la intensidad de las emociones que genera la vida de los famosos. Los fans de Demet, sintiéndose traicionados y decepcionados, expresaron su apoyo a la actriz y su desprecio por Can. Los fans de Can, divididos entre los que lo defendían y los que lo criticaban, debatieron sobre la veracidad de la declaración y sobre el comportamiento de Can. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y acusaciones, reflejando la polarización y la controversia generada por la supuesta declaración. Por supuesto, esta declaración nunca fue confirmada oficialmente, y es importante tomarla con cautela. Sin embargo, el hecho de que no fuera desmentida por Can, y el hecho de que su relación con Demet se enfriara significativamente después de eso, alimenta la especulación y el morbo. La falta de desmentido oficial por parte de Can y el enfriamiento de la relación con Demet alimentan la especulación y el morbo. La falta de claridad y la ambigüedad de la situación generan más preguntas que respuestas. La interpretación de los hechos depende de la perspectiva y de la propia experiencia de cada persona. La prudencia y la cautela son necesarias a la hora de analizar y evaluar la información disponible. En cuanto a Demet, su reacción fue más sutil, pero igualmente reveladora. A través de sus redes sociales, comenzó a compartir mensajes inspiradores sobre el empoderamiento femenino, la autoestima y la importancia de rodearse de personas que te quieran y te apoyen. También se le vio involucrada en proyectos benéficos y en causas sociales, lo que le ganó el cariño y el respeto del público. La reacción de Demet, aunque más sutil, fue igualmente reveladora. Los mensajes inspiradores sobre el empoderamiento femenino, la autoestima y la importancia de rodearse de personas que te quieran y te apoyen, demostraron su fortaleza y su independencia. La participación en proyectos benéficos y en causas sociales le ganó el cariño y el respeto del público, consolidando su imagen como una persona solidaria y comprometida. Su actitud demostró que estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar una relación. La química en la pantalla, el éxito de la serie y los rumores sobre una relación fuera de ella generaron una gran expectación, pero al final, la realidad fue muy diferente. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas en el ojo público. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar significativamente la vida de las personas, incluso en el ámbito personal. La química en la pantalla y el éxito de una serie pueden generar una gran expectación, pero la realidad puede ser muy diferente. La privacidad, la comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales para el éxito de cualquier relación, independientemente del estatus o de la fama de las personas involucradas. Pero, ¿qué ha pasado con ellos ahora? Después de años de silencio y de evitar cualquier contacto público, parece que las aguas se han calmado. Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su éxito en la industria del entretenimiento.
El tiempo y la distancia parecen haber sanado las heridas y atenuado las tensiones. Can Yaman y Demet Özdemir han continuado con sus carreras, demostrando su talento y consolidando su éxito en la industria del entretenimiento. Ambos han demostrado su profesionalismo y su capacidad de superar las adversidades. La madurez y la experiencia les han ayudado a enfocarse en sus propios caminos y a encontrar la felicidad de forma individual. Can Yaman ha conquistado mercados internacionales, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y su versatilidad como actriz y artista. Can Yaman ha ampliado sus horizontes profesionales y ha encontrado éxito en mercados internacionales, demostrando su capacidad de adaptación y su ambición. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Ambos han seguido creciendo y desarrollándose en sus respectivas carreras, demostrando su profesionalismo y su dedicación. Hoy en día, es poco probable que veamos a Can y Demet trabajar juntos de nuevo. Y aunque los fans aún sueñan con su reencuentro, parece que cada uno ha tomado su propio camino y ha encontrado la felicidad por separado. La posibilidad de un reencuentro profesional entre Can y Demet es poco probable, aunque los fans aún sueñan con ello. Ambos han tomado caminos diferentes, enfocándose en sus propias carreras y en su propia felicidad. La madurez y la experiencia les han ayudado a entender que el pasado es parte de su historia, pero no define su presente ni su futuro. El respeto mutuo y la admiración por su trabajo son evidentes, pero parece que han optado por mantener distancia y enfocarse en sus propios proyectos. Y hasta aquí llegamos con el análisis de la rivalidad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante y revelador. Quiero agradecerles por su tiempo y por su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima, y que las novelas turcas nos sigan uniendo. Adiós.